Hola Michelle, gracias por aceptar colaborar con esta entrevista. Primero, porfa, preséntate así como que tu edad y tu ocupación. Eso nomás. Ok, eh, soy Michelle Poblete, Ujú. tengo 20 años, soy habitante de la comuna de Lota, la octava región del Biobío en Chile, y además soy estudiante de teatro, estudio en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, y durante este último tiempo de fines del 2019 que me encuentro de regreso en la región del Biobío. Y bueno, ahí es donde me toca también enfrentar la revuelta Mm, y el tema que nos concierne ahora. súper. Ya Michelle, empecemos con el cuestionario entonces. Primera pregunta. ¿Qué te motivó a participar en el estallido social y de qué formas participaste? Bueno, yo creo que lo que me motivó a participar fue este despertar colectivo que hubo, que era como imposible no permearse un poco de esta sensación de injusticia, de rabia, de rebeldía. Ujú. Y bueno, los primeros días que me encontré con él fue en Valparaíso. Y el ver el despliegue represivo que hubo, eh, yo creo que generó una reacción popular y en mí como de mucha rabia, de querer una explicación frente a esa represión que estábamos viviendo. Mm, Y desde ahí se convirtió en una sensación un poco de tener que ir a dar la cara, a combatir un poco, a gritar, a decir, a reunirse en la calle. Y eso igual fue muy movilizador, ya. como el creer que la opinión que tengo importa y que no pueden pasarme a llevar. Mm, Eso fue muy movilizador. Era la oportunidad para decir y para gritar y para exigir lo que creíamos que merecíamos, que merecemos. Eh, y participé, bueno, como individua, eh, yendo sola a una marcha, desde ir sola a una marcha, desde ir con mi grupo de amigos. Luego más tarde, una vez en Lota desde el teatro igual, se convirtió en una forma de acercarme a la protesta y también como mujer yo creo, mm, como dentro de esa protesta exigir un, un enfoque de género también en esto. mm. Sí, Mirarla con un enfoque de género al tema. sí. Ya, Michelle, entonces tú el 18 de octubre estabas en Valparaíso. Ese día estaba en Valparaíso. Ya, Es curioso, ese día justo eh, estaba participando de un festival de teatro que se hace en la universidad. fue un viernes. Sí. Y yo el día sábado estrenaba con mi compañía y el día viernes íbamos de espectadores a ver a unos amigos. Ya. Y la obra que vimos de ellos hablaba exactamente lo que sucedió una hora más tarde. Wow. Entonces salimos del estreno, íbamos caminando y pasamos por afuera de una botillería que había y había un televisor prendido. Y nos quedamos parados afuera porque íbamos a comprar como para celebrar que había sido el estreno y vemos que la tele se está incendiando, lugares, metros incendiándose y fue justo lo que había pasado en la obra, o Qué sea, surreal todo. sí, no entendíamos qué pasaba, no entendíamos nada. En Valparaíso aún no había llegado eso, Ajá. había llegado recién a Santiago, Ya, porque se demoró en llegar días más tarde a las regiones. Partió el claro. 18 en Santiago, pero en Concepción llegó el 19, en Valparaíso también llegó el 19. Y al otro día teníamos nuestro estreno. Ya. Entonces, actuamos, ¿cierto? ¿A qué hora fue la obra? El estreno fue a las 6 De la de la tarde. tarde. Ya. Terminamos tipo 7:30, 8 y llega la mamá de uno de nuestros compañeros actores y nos dice, chiquillos afuera, no, está quedando la cagada, dijo, está todo incendiado, no están pasando muchas cosas, gente quemando, protestando, váyanse con cuidado, váyanse a sus casas y nosotros habíamos recién terminado nuestro estreno, nuestra función. No podía creer lo que la señora estaba diciendo. Nadie quería creer lo que la señora estaba diciendo. Pero cuando nos regresamos a la casa, escuchábamos como la gente protestaba desde sus Cacerolazo. ventanas. Gritaban, tocaban el silbato, vivíamos cerca de una plaza en ese momento. Y
la plaza la gente con banderas reunida, gritando, protestando, prendiendo fuego, de una manera espontánea prendiendo fuego. Y decidimos todos reunirnos en la casa para celebrar de todas maneras que habíamos tenido el estreno, pero no Ajá. podíamos no celebrar, no solamente celebrar, sino que también era protestar todo el rato. De nosotras mismas salíamos a la ventana un rato a tocar la olla, después íbamos adentro y no sé, pues tomábamos un poco de vino, después volvíamos a tocar la olla, a gritar, Ya. Piñera, maldito. Y venían llegando compañeros y compañeras y venían de los saqueos, de los distintos saqueos que habían habido. Ya. Mira, todas estas poleras quizás que estaban afuera de una tienda, mira esto otro que está allá afuera. Y en la celebración repartiendo los regalos de los saqueos y todos no entendiendo, una casa llena de gente que venía refugiándose porque se había activado el toque de queda. Ya. Ya ven, no podéis volver a salir, está lleno de milicos afuera. Y el otro día fue en la mañana ir a ver qué había sucedido. Y ir a las calles. Todo Sí, ya es domingo 20. claro. Todo en las calles y para saber que era verdad que abajo estaba lleno de milicos. Así. Y bajamos y un despliegue gigante de militares. Wow. Gigantísimo. Y en otra parte, porque Valparaíso tiene calles que son como estrechas también, y hay varias en esa parte plana, periodistas, fotoperiodistas sacando fotografías, baleados con perdigones en la guata, sangre, era real que había, que había sangre abajo, era real que habían disparos, que a la gente la herían. Entonces querer enfrentarse a ese grupo, a ese despliegue militar, igual significaba arriesgar tu vida, porque Claro. en la calle de allá sí estaba pasando, sí había gente que la estaba arriesgando. Wow. Entre gas lacrimógeno, entre el miedo de que había tanto silencio que en cualquier momento podían venir los militares. Wow. Y ahí yo dije, ya, este no es un lugar seguro para mí, porque acá no está mi familia tampoco. Entonces ahí dije, ya, me tengo que ir para Lota. Me tengo que ir de acá porque acá está muy brígida la cosa. Y allá por último tengo a mi familia. Sí. Y regresaste para Lota. Y regresé acá y acá es distinto porque es más local, es más gente que nos conocemos de toda la vida, del colegio, y había esa seguridad de que yo sé cuál es tu población, tú sabes cuál es la mía, podemos comunicarnos de alguna manera si nos pasa algo, si yo veo que te llevan, si a mí me llevan. En cambio allá nadie sabe quién soy porque hay tanta gente. Y ahí fue distinto, fue más reunión, fue más piño, más apañe. Y eso hizo que igual pudiera encontrar otra forma como de encontrarme con la protesta. Además de marchar, ¿cierto? E ir con mi cartel, había un grupo al que podía llegar que era este grupo de artistas autoconvocados que se formó acá en Lota. Y, y ahí me acerqué y llegué a la Casa Trenza en ese momento, se llama. Y bueno, ahí los artistas de la cuenca del carbón de la zona se reunieron y decidieron cómo trabajar en conjunto. Y bueno, ahí afiaté como el lazo que tenía con el Memo. Conocí a Juliana, conocí a Agustín, a la Dana. Y ahí comenzó una red de trabajo. Comenzamos a tener una red de trabajo. Yeah. Igual continuaron las protestas aquí en Lota. La gente continuaba marchando. Pero la represión en este lugar exacto no era el mismo. No era la misma que había en Valparaíso. Sí me tocó ir varias veces a Concepción a protestar. Y allá sí era distinta la pelea que había con los pacos. Igual de Gran fuerte despliegue. que en Valparaíso. Sí. O más. No sé si más, no. No Por fue ahí. tan brígido como lo que yo vi en Valparaíso, pero sí mucho despliegue policial. Wow. Mucho despliegue. Ya. Y grandes aglomeraciones de gente protestando. Me tocó estar en un saqueo a una tienda donde la gente saqueaba, pero no para llevárselo, sino que para quemarlo afuera de la tienda. Wow. Entonces abrieron las rejas, empezaron a sacar los productos, teléfonos, bicicletas, ropa, lo que pillaban, la gente lo sacaba y afuera había una hoguera, afuera de la tienda una hoguera, y ardía, y ardía, y ardía, y ardía, y ardía. Y cada vez que la gente tenía una bicicleta, la gente celebraba. Y eso fue en el centro de Conce. Eso fue en el centro de Concepción. Wow. Entonces, acá en Lota, ¿tú de qué formas participaste?
Acá en Lota participé, bueno, con este grupo de artistas autoconvocados. Como Ajá. que decidimos juntarnos y hablar y decirnos, ya, esto hay que tipearlo. Todo lo que estamos hablando hay que tipearlo. Son ideas muy importantes que están saliendo de acá Y hay que y hay sistematizarlo. que sistematizarlo. Entonces comenzaron comisiones, organizaciones. Comisión de sistematización, ¿cierto? Comisión de organización con ideas, de difusión, ¿cierto? Empezaron a haber roles y empezó a generarse una suerte de orgánica con artistas. Ya. Y entre ese grupo apareció como uno de acción, ¿cierto? Y que éramos teatreros que íbamos a actuar propiamente tal. A ir a ciertos lugares, a salir a la calle y protestar y a intervenir. Ujú. Y se nos presentó, esta es como la ocasión que más valoro también que sucedió y que fue como resultado de la organización, que fue que pudimos acercarnos a un cabildo de campamentos de Lota. Y eran 32 campamentos los que existen en Lota en este presente y se reunieron en un cabildo para discutir ideas de esta revuelta, ¿cierto? O sea, ¿cómo quiero este Chile? ¿Qué está pasando? ¿Cómo esto me afecta a mí? ¿Cuáles son mis necesidades como pobladora, como habitante de esta comuna? Y ahí tuvimos el espacio para poder generar una escena de teatro foro. El teatro foro trabaja como con la participación del espectador y cómo esa participación influye en el desarrollo de la escena. Ya. Y ahí pudimos interactuar directamente con niños Mm. y niñas, familias pobladoras de esos campamentos y, y también transmitir el mensaje que queríamos transmitir. ¿Cómo podemos de verdad relacionarnos en este caso desde una familia? Era una familia la que presentábamos, que se relacionaba desde la violencia, desde la falta de respeto, desde el desapego, no tener amor Mm. o la falta de poder canalizar el amor. Y estábamos actuando una escena que parecía estar completamente mal, todo lo que sucedía, y en un momento ya, ¿qué piensa la señora? ¿Qué está mal en esto, señora? La abuela no le debería estar gritando, no le debería estar gritando a la abuela. Y Ya. la niña después dice, y no deberían estar diciéndose groserías. Eh, y el hijo no debería faltarle el respeto así a la mamá. Entonces venían a aparecer lo que la gente también... Y la escena se rearmaba con todo lo que los niños y las personas nos Qué decían. hermoso. Y fue valioso. Eso es como Mm. una forma que también fue protesta, que también fue Cuestionadora. cuestionadora. Y fue distinta, a diferencia de una marcha, ¿cierto? De Mm. acción directa. Súper bien. Qué interesante. Qué bacán. Sí, Es primera vez que escucho este formato de teatro foro y me parece muy interactivo y me encanta. bacán, Qué sí. chévere. Ya. Siguiente pregunta, Michelle. ¿Consideras que pudiste expresar tus pensamientos, emociones, opiniones e ideas con respecto a la realidad del país y tu propia realidad, entiendas en cualquier espacio, público o privado, durante la protesta social? Sí, yo creo que sí. Que fue un espacio de libertad. De hecho, yo miro como al pasado y pienso que esa época, ese tiempo de revuelta, fue un tiempo muy libre en la vida de las personas chilenas. Ujú. Como que teníamos mucha libertad de salir a la calle, de gritar, de estar hasta tarde con la gente conversando de temas de los que nunca antes habíamos conversado. Y yo creo que todos, y yo especialmente tuve la oportunidad de poder compartir mis emociones y mis pensamientos y mis ideas con otras personas con las que nunca antes lo había hecho y que escucharan y respetaran y que también tuvieran una opinión acerca de lo que yo decía. Mm. Se generaron muchas instancias de diálogo que fueron muy enriquecedoras, yo creo que a nivel familiar, sobre todo, Mm. y a nivel local. Ujú. Eh, el cabildo de las personas que mencioné antes, la organización de los artistas autoconvocados. Luego, más tarde de eso mismo, desencadenó como esta revuelta feminista que también se ha tomado este año. Eh, y de la misma marcha, igual, pues poder escribir un cartel, un letrero y llevarlo en tus brazos y caminar con él unos cuantos kilómetros y que la gente te sacara fotos. Mm. Estaba ahí transmitiendo un mensaje, pues. Claro.
Y eso fue lo bacán de ese tiempo, que se daba mucho ese espacio para eso. Mm. Tú mencionaste también, porque bueno, estamos hablando de la protesta como espacio público, pero mencionaste también la familia. Mm, Entonces esto permeaba también el espacio privado, pues. sí, todo el rato. Hace años que mi hermano, sobre todo, venía como tirando el rollo de esto. Ya. Porque en verdad esta revuelta no es algo sorpresivo que haya Mm. pasado así como así, sino que es algo que venía de hace muchos años, Fue una gota que derramó el vaso. claro. Y, y mi papá también lo tenía claro y de alguna manera yo lo sabía, pero nunca me había enfrentado a ello, Ya. ni tampoco mi mamá. Y, y cuando esto llegó como que nos removió el piso a todos los integrantes de mi casa, por lo menos. Ujú. Porque fue un momento de liberación, fue como un clímax, un, un estallido de Mm. algo que ya se venía hace tiempo. Entonces hizo que nuestras conversaciones de almuerzo cambiaran y ya no era hablar de, no sé, po, el problema, sino que empezaron a salir qué es lo que yo pienso a partir de esto, cómo debería ser, opinión crítica de eso, Mm. más que hablar solo de un problema. Ujú. Y también eso se llevó al mundo de las amistades. Mis amigas que nunca estuvieron interesadas en hablar de esos temas, ahora se hablaba que en verdad el presidente era corrupto y que teníamos esta problemática. Mm. Así que sí, se expandió a todos esos lados, todos los rincones. Súper. Hubo mucha expresión de pensamientos, emociones, ideas en Sí. todos los rincones. Todos yo creo que sintieron un espacio para verse escuchadas. Mm. Súper. Siguiente pregunta, Michelle. ¿Crees que alguna convicción personal tuya resonó o tuvo una importancia en la discusión entre la gente de tu comuna, región o país? Es decir, algo que tú ya venías como reflexionando, cuestionando, que creías tú que estaba en tu mente, como que tú ya tenías identificado, pero que de repente te diste cuenta de que mucha gente pensaba igual y conversaba de lo mismo. Ujú. ¿Te pasó eso? ¿En qué sentido? Sí, me pasó. Me pasó que desde el 2019 venían con muchas ganas de volver a Lota Ya. y de activar un colectivo feminista, como juntarme con mujeres y hablar de feminismo. Sentía que era necesario, que quería que eso pasara y que quizá había más gente interesada igual que yo. Y luego de la revuelta, meses después, empieza aquí en Lota a activarse una colectiva popular feminista de muchas mujeres que tenían el mismo deseo que yo, que era Mm. organizarnos como mujeres del territorio desde el feminismo. Y resultó y nos terminamos juntando una docena de mujeres para, para hablar de feminismo en este Mm. territorio, que no había pasado hace mucho tiempo. Ujú. Así que sí, sí, sí pasó. Igual eso era bacán de la revuelta, que todos teníamos como un objetivo, un sentimiento común, un sentimiento colectivo, Ya. que después fue como decantando en mi caso, en esta colectiva popular feminista Marcia Marcia Miranda Miranda. de Ajá. Lota. ¿Y Y ustedes organizaron la primera marcha por el Día de la Mujer, ustedes? eh, en ese tiempo aún no estábamos reunidas, Ya. pero sí trabajamos acá en Lota, luego de reunirnos, conmemorando el asesinato de Macarena Valdés, Mm. que fue una activista Ujú. socioambiental que la mataron en la Araucanía. Y ahí también realizamos una marcha, realizamos velatones conmemorando las muertes de los distintos femicidios y, y entre nosotras mismas también conversando y educándonos del feminismo. Mm. Sí. Súper. ¿Formaste parte, bueno, está ahí igual medio bueno, ya me lo has respondido, que si formaste parte de alguna agrupación en Mm. específico? Y de ser el caso, que lo es, ¿crees que se tomó en cuenta tu voz o tu opinión en esta agrupación? Sí, yo creo que esta agrupación igual ha sido, Marcia Miranda es un lugar em, muy horizontal, Ya. en el que podemos hablar sin jerarquías y exponer nuestras ideas y trabajarlas también. Ujú. Y este último tiempo que yo he participado, eh, he tenido más bien el acercamiento como desde el arte, que es lo que realizo,
desde el teatro, el día que conmemoramos el año no, los 4 años del asesinato de Macarena Valdés, como que tuvimos la oportunidad de presentar una escena de clown, de payasos, con Juliana y con Poque se llamaba ella, la payasita, Poque. Y pudimos hablar de esto. Pudimos de una manera alegórica mostrar este asesinato y lo que significaba, que habían empresas detrás. Mm. También desde el arte apoyado como dibujando afiches, porque igual dibujo y ahí colaboro con mis afiches, con mis ilustraciones. Y, y bueno, como desde la logística también, porque hay que estar dentro ahí para estar organizando, pensando en cómo moverse. Y yo creo que igual el feminismo nos otorga un espacio seguro de escucha, de ser escuchadas, de que tu opinión sí importa. Así que sí. Y entonces participaste del colectivo Marcia Miranda, participaste de los artistas autoconvocados, convocadas, y ¿de qué más? Esas han sido Esas dos. mis organizaciones con las que me he encontrado. Porque luego con los artistas autoconvocados se disolvió por este tema de la pandemia. Ya. A diferencia de con las chicas fuimos como más persistentes y seguimos buscando maneras de encontrar. Y con artistas, ahí también sentiste que tu opinión era escuchada y todo. Sí, sí, de Sí. hecho sí. Porque igual el teatro es una creación colectiva en el que las biografías de cada uno de los participantes son importantes para la creación de estos personajes. Así que sí. Súper. Totalmente. Ya. ¿Apoyaste alguna causa que no precisamente te afectara a ti? Por ejemplo, te manifestaste a favor de los derechos de los migrantes, sin tú ser una migrante. Y de serlo, ¿a través de qué formas lo hiciste? Sí. Hace un tiempo en las manifestaciones que hubieron con el caso del Machi Celestino Córdoba, Ya. estuvimos organizando un punto como de protesta aquí en Lota. Ya. Y para exigir como la vuelta del Machi a su rehue porque llevaba 100 días en huelga de hambre. Uh-huh. Y él es una autoridad mapuche. Y además que hubieron una toma de una municipalidad Lo de de la Araucanía. Curacautín. Sí. Sí. Lo del Machi Sí. Córdoba, disculpe que te interrumpa, pero eso fue ahora, hace en Sí. agosto creo que fue. Ah, ya. Pero me refería más o menos en la época del estallido. En la época del estallido, en verdad, no. Como que mis causas eran el feminismo y el territorio. Ya. Y el arte. El Ya. teatro. Súper. Genial. Heavy lo que pasó en Curacautín. Sí. Fue horrible. Yo vivía en esa época en Temuco todavía, así que Y igual se vivió brígido. se vivió heavy. ¿Consideras que el espacio de la protesta social te permitió acceder a información sobre las causas que se promovían? Como que si tuviste como aprendizajes con respecto a las causas que estaban resonando, ¿qué tipo de información recibías y de dónde provenía? Sí, mucha información andaba en ese momento y las noticias como hegemónicas como que dejaron de ser mi fuente principal de información. Seguir cuentas de Las como en oficiales. Instagram, claro, en Instagram o en Facebook, de el Mega o del Chilevisión dejaron como de ser la fuente principal de mi información y empecé a como a visitar medios más independientes, radios independientes. De hecho, la radio Placeres en Valparaíso, un tiempo me estuve informando harto. También Instagram de medios independientes y locales. Empezaron a aparecer muchos medios locales también. ¿Y era de qué tipo? Ajá, ¿qué tipo de información recibí? Recibí harto tipo como de información en cuanto a la represión que había en los lugares, ¿cachai? Como esto está pasando, este tipo de represión está sucediendo ahora en Concepción. Ya. Cuidarse, ¿cachai? O en Temuco, o en Santiago, o en Valparaíso, lo que estaba sucediendo.
También como los temas gubernamentales empezaron a ser mucho más conocidos de lo que eran antes. Como que las decisiones que estaban ocurriendo, tomándose en el Senado, por ejemplo, ya no eran no tan desconocidas, como que empezamos a saber qué se trataba esta ley que querían promulgar. eh, y también lo que concierne como a la... A mí personalmente algo que también me llegó es como lo que concierne a la libertad, como a la libertad del cuerpo de repente, mucha educación sexual, mucha más educación sexual a partir de eso, eh, conocer tu cuerpo, alimentarte bien, esas cosas han aparecido, aparecieron mucho más en ese momento que en cualquier otro tiempo, Mm, sobre todo, sí. súper. Siguiente pregunta. ¿Participaste de algún espacio de aprendizaje que se haya generado durante la protesta, taller, conversatorio o cualquier otro espacio en donde se haya compartido algún tipo de conocimiento? Mm, sí, yo creo que este taller, esta reunión de artistas autoconvocados hizo que de alguna manera compartiéramos los distintos oficios que tenía cada uno. Como que estaban estos chicos que hacían muralismo, que uno podía, me pude acercar como a ver cómo lo hacían, o cómo trabajaban, o de qué manera se organizaban, como que eran especie de cuadrillas, o también este mundo de teatro, que estuve ensayando teatro con este teatro foro. Ujú. Desde ahí pude aprender igual este teatro foro que no lo conocía, nunca lo había practicado. Sí, eso principalmente. Ok. El grupo de artistas comunitarios. Súper. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Recibiste algún tipo de violencia física, verbal o psicológica en contra de ti o de tu grupo? Estas pueden ser durante marchas, encuentros, incluso en redes sociales. De ser el caso, ¿quiénes ejercían estas agresiones? Sí, sabes que a mí me pasó algo muy brígido, que yo considero brígido, cuando estaba en Valparaíso y habían sido los primeros días de la revuelta. Ya. Estaba en la casita en la que vivía Ujú. y a la subida venía subiendo un carro de militares dentro, porque había habido un saqueo en el súper de más arriba. Ya. Y ellos iban como a reprimir ese saqueo. Y se hizo un taco en la subida. Entonces el carro como que quedó afuera de la casa en la que yo vivía y yo estaba mirando por la ventana, cachando todo lo que estaba pasando así. Y hago como contacto visual con los militares que están ahí. Y yo estaba muy enojada en ese momento con los militares y empecé a gritarle, váyanse de aquí, milicos, culiados, váyanse a sus cuarteles, ¿qué andan haciendo aquí? La rabia del momento. Ujú. Y uno de ellos me empieza a mirar y me dice, cállate, maraca culiá, cállate, te voy a violar, me dice, te voy a violar. Ese tipo de amenaza. Wow. Te vamos a pegar. Y el otro salta al lado, te vamos a pegar, quédate calla. Así, con una violencia y como con una desesperación, así, rabia que tenían muy potente. Y yo quedé como choqueada en ese momento, estaba en mi ventana y dije, ya, ¿qué onda pasa aquí? Así, Qué fuerte. fuerte, muy fuerte. Y luego era eso, pues, era encontrarse en las manifestaciones con los policías y váyanse de aquí, cabros culiados. Insultos de parte de la policía, faltas de respeto. Ujú. Eh, Cuando disparaban las lacrimógenas y te podía caer una lacrimógena cerca en tu cara y a ellos no les importaba. Una vez estaba en bici en una marcha en Concepción y una lacrimógena pasó por al lado de la pierna de mi compañero. Y poder creer que te puede llegar una herida de la policía que te debería Proteger. proteger. Yo creo que esas fueron las violencias más choqueantes que viví, así como las agresiones más choqueantes en ese momento. Y acá en Lota, Acá en Lota llegó una vez uno de los días de represión en Polvorín, terminó como la marcha y se juntó mucha gente ahí. ya. Y llegaron los milicos. Llegaron como un camión, uno de esos camiones con milicos que vienen detrás. Ujú. Y la gente empezó a gritarle, váyanse, 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 porque venían a reprimir ese lugar. Y ellos no pudieron contra la gente y tuvieron que regresarse en ese momento. Oh, Pero fue gracias a la organización de la gente que decidió quedarse ahí.
Wow, Sí, bien, bien. Entonces acá, digamos, no viviste una escena así como de violencia contra ti en o tu este grupo. lugar no ha sido tan, no, en Mm, este lugar no fue tan fuerte como lo fue allá. mm. Sí. Claro, eso viene igual con lo que me venías comentando del tema de la represión, porque acá no fue así. Porque en verdad la represión más violenta se vivía como en las ciudades, como Ya, Concepción, como Santiago, como Valparaíso. Temuco fue Temuco, fuerte en Temuco. claro. Ya. ¿Consideras que durante la protesta contaste con espacios seguros en los que se respetara tu integridad y dignidad, entre otros derechos? Sí, sí, yo creo que esa agrupación de artistas autoconvocados sí era un espacio seguro en el que podíamos hablar lo que estaba sucediendo. Em, También estos grupos como de protesta misma también eran lugares seguros. Ya, Una, uno de esos días se hizo una barricada en Playa Blanca. ya. Eh, Hubieron barricadas desde muy temprano Ujú, y se realizó una marcha hasta el lugar. ya. Y, y estar ahí era un espacio seguro. Saber que estar con esa gente que organizó eso y que se había decidido encontrar ahí hacía un espacio seguro en el que compartíamos la misma protesta, que era protestar por este país injusto. Mm, Ujú. Quizás sentías como cuidado en la Sí, masa, sí, puede ser. sí, y apañe como admiración del otro también, po. Oye, ¿puedo sacarle una foto a tu cartel? Ah, Oye, sí, lo que tú andas trayendo en el tuyo está muy bueno también. Como mm, compartir esa misma idea colectiva. mm, súper. Ya. Siguiente pregunta. ¿Sentiste satisfacción, emoción, placer expresando lo que sentías y pensabas? Desearlo, describe cómo fue. Sí, sí, totalmente. De hecho, igual escribo como mi intimidad, escribo y escribí un poema ese 20 de octubre que desperté y el mundo estaba todo raro, todo el país estaba raro. Y lo describía en su momento como un orgasmo colectivo liberador. Mm, Como que todos deseábamos ese momento de poder gritar. Y era muy placentero poder protestar en la calle. ya. Poder andar en la calle y gritar y rayar y tener un cartel y cantar todos juntos y saltar todos juntos y juntas. Mm, Eso fue muy placentero y creo que es una de las grandes sensaciones con las que me quedo de la protesta, de la revuelta igual, mm, como la libertad. ujú. Oye, Michelle, ¿y esta poesía te la guardas para ti o si puede ser compartida? Sí, sí, la podría compartir. Genial. De hecho, en una se organizó como una especie de meeting, de reunión en la Plaza de Armas de Lota, Ya, a lo que yo llegué. Perdón, una velatón por quienes, por los muertos de la revuelta, revuelta. que los pocos días que se llevaba ya habían muertos. Ya. Y en un momento se abrió el micrófono para que quienes quisieran leer, compartir un escrito, una canción, pudieran hacerlo. Y pasaron varios artistas locales, pasó una chica a leer una poesía, pasaron a cantar una canción, pasaron a decir lo que sentían también y pasé a compartir este poema del que te hablo, que se llama Mm, 20 de octubre. ya. Y si quieres te lo puedo compartir, te lo puedo enviar por el correo Porfa, te para que agradecería lo leas. mucho ya. Sí, En una de esas puede, en este resumen que te conté, podría salir por ahí un fragmento. ya, O quizás por ahí. bacán, ya. Genial. Vamos con la siguiente pregunta. Quedan tres nomás. ¿Accediste a espacios de relajo, juego, recreación durante la protesta social? De serlo, como, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Mm, sí, 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 sí fue con en la Casa Trenza. ya. eh, Cuando ensayábamos para la escena de Teatro Foro, Ujú, también en un momento se me dio espacio, acceso como a un piso de abajo que tenían, en el que tenían tatamis, que son estos colchitas, en el que pude entrenar, pude estirar el cuerpo, pude relajarme, espacio que no se me había dado desde que me vine de Valparaíso. ya. Y pude encontrar un espacio en este territorio en el que pudiera ensayar, pudiera practicar el entrenamiento corporal. Ajá. Y
era genial saber que yo estaba en esa y arriba estaban compañeros y compañeras sistematizando y otros estaban repasando textos y también estaban ensayando los payasos. Entonces, que toda esa casa estaba funcionando en pos de una misma idea y de una misma idea común, y que además yo estuviera ahí para poder entrenarme para lo mismo, ¿cachai? Como para poder participar teatralmente ahí. Súper. Fue bacán. Y esa sensación igual, ahí habla de una sensación, emoción, esto de lo colectivo, la sensación de vivir una sensación colectiva, una emoción colectiva. Ya. Había como una emoción en el aire, que todos sentíamos un poco. Y que había que estar juntos y juntas. Sí. Y que si alguien te pedía ayuda, le iba a decir que sí. Quizás antes siempre le decías que no a las personas, pero esta vez le iba a decir, sí, compa, toma, aquí tengo 300 pesos para que te vayas para la casa. Y era como querer ayudarse entre todos. Sí, me hace mucho sentido, fue Sí, tal cual. sí, fue así. Ya, siguiente pregunta. Según tu opinión, ¿qué aspectos favorecieron tu experiencia en la protesta y cuáles la obstaculizaron? Eh, bueno, yo creo que el principal obstáculo es la represión. Y el Policía, miedo, sí, la represión militar. policial, militar. Y lo que eso genera como psicológicamente, igual es como un fenómeno psicológico así. Porque hay toque de queda y a veces no hay ningún policía en la calle, pero tu mente sabe que hay toque de queda y que está ahí en peligro, que te encontrés con un policía. Y encontrarse con un Mm, policía no es bueno. no. Entonces le tenía ahí un poco, una vez que la represión empezó a ser mucho más fuerte, empezamos a tenerle un poco de más miedo a estar en la calle, Mm, porque nos podían golpear, nos podían llevar detenidos, detenidas. Y ese fue un principal obstáculo, yo creo, como para desarrollarse en la calle, porque la protesta no era una cuestión solo de salir a protestar, o algunos dicen a tomar, nunca fue eso en ese momento. Era bien organizada, así habían, antes de que empezara la marcha estaba una batucada preparándose, y estaban unas bailarinas preparándose, y estaban quienes intervenían preparándose. Entonces, y que hubiera represión significaba que todo eso se cortaba. ujú. Y eso fue el principal obstáculo, yo creo. Y el otro es, Aspectos que favorecerán tu experiencia. mm, yo creo que esta organización colectiva que existía, Mm, esta emoción como de la colectividad, porque hasta en marzo del 2020 fui a la marcha feminista del 8M. la primera de Lota. Sí, ¿O fuiste en Valparaíso? fui en Valparaíso, Ah, ya. pero fui sola, como que esto lo rescato como experiencia personal, que fui sola y en ningún momento estuve sola, Oh, porque toda la gente tenía esta idea de, todas las mujeres que estaban ahí, más. masa, Comunidad. sí, Comunidad. comunidad. Y eso pasó aquí igual en Lota, en las marchas que hubieron, que andábamos todos. Mm, No era este partido político va ahí y camina 10 metros y nosotros vamos atrás, por ejemplo. No, era la masa de gente que iba caminando. Sí, mm. eso rescato mucho. Todas, todas, se dice Todas, acá. todas. Sí, todas, todas, todas. La última pregunta. ¿Crees que involucrarte en la protesta social aportó o afectó a tu vida personal? ¿De qué maneras? Yo creo que fue un aporte, un Ya. gran aporte. eh, y creo que el presente no sería, mi presente no sería como es si no hubiera participado de la revuelta. Creo que me sirvió para ser mucho más crítica con el presente y con la sociedad. Me sirvió para ser también más respetuosa con quienes, eh, creo que no actúan desde la violencia o desde el poder o desde la superioridad. Y también a valorar la naturaleza. Porque parte de esta protesta era también criticar el daño que se le hacía a nuestra naturaleza, a nuestro Chile, como territorio, y me hizo valorarla más, como saber que existen zonas de sacrificio, que pareciera que no importan quienes habitan no solo en una forma humana, sino también animal, y sí, creo que fue un aporte y además como encontrarme con el feminismo también, Mm, que de alguna manera continuó con esta emoción de la colectividad.
Ujú. Eh, y valorar el territorio también, como ser crítica con este territorio en el que vivo, el Lota, por ejemplo, que ha sido un lugar saqueado desde sus inicios en cuanto a sus recursos. Como que aquí en Lota sucedió que llegaron estos colonizadores, comillas, a, a saquear el gran recurso que había en este lugar como es el carbón. Y años más tarde, luego que lo sacaron todo, dejaron en Mm, ruinas la ciudad. Dejaron las empresas en ruinas, dejaron a miles de desempleados y se fueron simplemente. ujú, Y gracias a la revuelta puedo ver eso. mm, Puedo ver que hay una historia hegemónica construida por un hombre blanco, heterosexual, patrón y violento. violento. Y, y que toda la otra historia de la mujer, la historia disidente, ha sido invisibilizada. Y eso lo pude aprender y ver gracias a la protesta, Mm, gracias a la revuelta social. Y eso hace que vea el presente y la vida con otros ojos también. Y las costumbres locales de mi familia también las veo de manera diferente, como que igual cambió esta relación familiar. Incluso en un ámbito muy íntimo y privado como lo es mi vida en la casa. Como saber que hay conductas que tiene mi padre y mi hermano que por ser hombres creen que deben tenerlas. Pero en verdad me faltan el respeto a mí o a mi mamá, o se faltan el respeto entre ellos también. Y eso igual me ayudó a verlo, la revuelta. mm, Como que generó este cambio en que en verdad hay cosas que están funcionando mal y no tenemos que pasarlas por alto. Tenemos que intentar solucionarlas, eh, responsabilizarnos. ujú, Y parte de ese momento también fue, como chilenos y chilenas, responsabilizarnos de lo que estaba sucediendo. Y responsabilizarnos no solo involucraba salir a la calle y protestar o manifestar, ¿no es cierto? O darle cara a los pacos, sino que también organizarnos y buscar la forma de organizarnos de alguna forma. mm, Quizás con mis dos amigas que salgamos un día a hacer un mural, por ejemplo, desde tener una organización comunal de mujeres, ujú. desde lo más micro hasta lo más macro, a decirle, papá, ¿sabes que tú tenés que lavar tu losa? Si yo no te la puedo seguir lavando, desde lo más pequeño. Mm. Y eso me lo permitió también este despertar Wow. de ese tiempo. Sí, Qué increíble como algo que pasó por 30 pesos de un metro de Santiago puede llegar a calar tan profundo en aspectos cotidianos y sí, de cuestionarse nuestras propias vidas, pues que finalmente vamos siendo oprimidos, reprimidos por tanta injusticia, que lo que es afuera es adentro, lo que es a nivel país es a nivel comuna, a nivel familia, a nivel personal. ujú, Entonces, creo que sí, yo también estaba como, me hizo mucho sentido todas tus palabras, porque claro, fueron las percepciones de cómo un fenómeno político que pareciera tan lejano, el metro de Santiago, ¿cuántas veces lo vamos a agarrar nosotros claro, al año? ¿Cómo llegó a encender todo, todo lo que está mal, todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que transformar? Entonces, sí, es súper interesante todo esto. súper interesante. Y hablar desde ahí también, como desde este lente, desde el que lo estamos mirando ahora, Mm, y desde el que tú lo estás investigando. Porque de este lente en el que tenemos que mirar para obtener un aprendizaje. Porque si no, si lo miramos desde la destrucción o mm, desde lo valórico, vamos a terminar como renegándolo incluso. Hay gente que termina renegando ese momento de este Chile, ese momento de la revuelta. Y terminan por aprender nada y por seguir con sus vidas repitiendo estos mismos patrones, mm, ¿cierto? Los que fueron creados. Así que creo que este es el lente por el que hay que mirarlo para poder aprender y decir, ya, pues, pasó esto y esto nos quiere decir algo, ¿cachai? mm. Que desde nuestras partículas individuales vamos a poder transformar como esta gran masa de partículas, ¿cachai? Súper. Sí. Eso, porque finalmente es escalar más profundo, porque digamos que a nivel de sociedad podemos decir, bueno, estallido, porque había muchas injusticias. ¿Qué pasó? Una constitución. Veamos si sirve la constitución, pero es como,
muy Muy, frívolo ese análisis. sí, Entonces, cuando ya ves a nivel individual, a nivel humano, desaparecen muchas cosas que es como, wow, todo esto está pasando. claro. Y que se escapa, esto que pasó en la revuelta se escapa de ese binarismo del apruebo y rechazo, del Sí, quiero o no quiero una nueva constitución. Es más que eso, pues nos quisieron meter en ese saco y decirnos, ya, pues aquí se mm, termina, es la exacto, solución. ¿no? Y Ahí no, empieza todo, aquí de hecho. empieza todo. Y hablando de empezar, bueno, una pregunta bonus que estaba haciendo es como, ¿cómo ves este tema de la protesta, del sentir colectivo, de todo este espacio que fue como muy enriquecedor? El juntarse entre vecinos, vecinas, entre comunidad, gente que no conocía, gente que conocías, gente que finalmente no estaban cohesionados, digamos, en la cotidianidad, pero este espacio permite una integración como no vista hace tiempo. Entonces, ¿cómo ves esto en los contextos que vimos ahorita de COVID, Mm. de cuarentenas, de cada uno encerrado en su casa, de las prohibiciones de salir, juntarse, toques de queda ya normalizados de las, bueno, estuvimos aquí a las 8 de la tarde con toque de queda. ¿Cómo ves tú este contexto, esta dinámica, cómo la ves a presente futuro? Bueno, yo tengo como una teoría que esto ha sido todo un plan, como que era el plan perfecto para poder controlarnos, La pandemia más conveniente de todas. claro, la más conveniente, totalmente, sobre todo en el presente que llevábamos, Mm, que ahora es pasado, ujú, eh, y que necesitaban silenciarnos porque no somos cuantificables, ¿cachai? No somos medibles en un número o en una prueba y en un rechazo. Y va mucho más allá que eso, todo esto. Y lo va todavía. Y este dominio del poder es tan grande que es capaz de inventar o de crear estas cosas, ¿cachai? Esta gran enfermedad para poder controlarnos, que hemos normalizado también la represión porque creemos que nos hace bien la represión. Como que de repente mm, empezamos como a enamorarnos de nuestro opresor así, mm. y a creer que, y a defender de repente a, a golpes o a gritos, defender la mascarilla, defender la distancia social, ¿cachai? A Y pelearnos, a separarnos entre nosotros, pues, a atacar al otro que no está siguiendo la norma que el represor claro. pone. Y, y desde ahí también ha sido doloroso ver cómo este sistema es terriblemente cruel porque nos ve como carnada nomás, pues, ¿cachai? Como que nuestras vidas en verdad no importan. Eh, como que, bueno, no importa si hay miles de muertos, ¿cachai? Ellos tienen que seguir haciendo funcionar su sistema. Y, y me parece triste que la represión se haya normalizado a este punto. Y intento resistirme a diario, como negándome de repente a sacar un salvoconducto y salir nomás, ¿cachai? Ujú, Últimamente andar en bici para evitar tomar un colectivo, para no pasar por el centro y que me fiscalicen, porque no puedo permitir dar mi brazo a torcer, o eso pienso, ¿cachai? Como que eso me enseñó la revuelta, que no puedo permitir dar mi brazo a torcer tan fácil, ujú, porque voy a dejar que ellos tomen el control de mi vida y eso es lo que no quiero, ¿cachai? Y hay mucha gente que se entregó a eso, ujú. mucha, que quizás estuvo en las calles mucho y estuvo ahí dándola de verdad, pero empezaron a jugar con la vida de la gente, po. Sí. Y mucha gente que cree y cuida mucho su vida Mm, y de repente le cuesta entender que para este sistema de repente no somos valiosos o de repente somos desechables o eso pareciera. mm, Y bueno, sigo creyendo en lo colectivo, sigo creyendo en lo común. Creo que el feminismo me ha permitido eh, seguir ahí, dándome energía para seguir estando, para seguir participando, para seguir buscando las formas de juntarse virtualmente, presencialmente. Y bueno, se me queda como aprendizaje igual todas estas consignas con las que salíamos a la calle en octubre, en noviembre, en diciembre, que las balas se van a devolver, que el pueblo tiene el poder, mm. que nosotros podemos tomar las decisiones por nosotros mismos y mismas. Como que digo, no pueden deshacerse tan fácil en el aire en esas consignas, independientes si las condiciones del presente son tan adversas y tan difíciles.
Y eso, sigo creyendo en esa energía, yo creo, Mm. en esa energía potente. Creo que igual habitan muchos y muchas de nosotros, pero nos pusieron en esta situación un poco difícil. Mm. Y volverá. Nada es eterno. Sí, yo creo que en algún momento se va a caer esta mentira. Y con más fuerza porque ya vamos un año de esto. Quizás va a ser otro año, pero Ujú, 2 años que estamos aguantando. sí, Pero no hay cuerpo que aguante 100 años. ujú, ujú. Así que eso, Michelle. ¿Algo más que quieras aportarme que no te haya preguntado, que consideres importante que Mm, esté en esta grabación? no, yo creo que ha sido una buena conversación. Hasta Súper, yo he Michelle. tenido como respuestas que no me había escuchado a mí misma. Genial, Michelle. Sí, Te lo bacán. agradezco porque yo también siento que ha sido una muy buena entrevista. Sí, Así que voy a parar la grabación ya. ok. Gracias. Ya, bacán.